Hola, ¿qué tal amigos? En este video tutorial trataremos rápidamente el tema de memoria dinámica en C. Este video forma parte de la serie de videotutoriales que está lanzando el programa de Tecnología en Cómputo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Yo me llamo Pedro López y soy becario de dicho programa de la generación 29. Bueno, para comenzar, definamos algunos conceptos básicos de lo que es la memoria dinámica, para poder pasar después a cómo el lenguaje C lo maneja. Como podemos ver en esta imagen, esta es una representación de lo que es un segmento de memoria RAM que es designado por el sistema operativo hacia nuestro programa. En la base, o en la parte de abajo, podemos ver que se encuentran lo que son las variables globales y estáticas. Estas variables son las que están disponibles en todo momento en nuestro programa. De ahí le sigue lo que es el stack. El stack o pila es el segmento de memoria que el programa genera en tiempo de compilación, en donde todas las variables estáticas serán almacenadas. Este espacio es reservado en el momento de generar nuestro programa, por lo que siempre ya vamos a tener un espacio determinado ocupado antes de que nuestro programa se ejecute o que empiece su ejecución. Y por último tenemos lo que es el heap. El heap o montículo es el área de memoria reservada para lo que son las variables dinámicas. ¿Cuál es la ventaja entonces de utilizar el heap y no el stack? Pues bien, como ya se mencionó, el stack tiene los elementos ya definidos, tiene sus espacios ya reservados, y en el heap no. En el heap nosotros podemos ir tomando poco a poco cantidades de memoria conforme lo vayamos necesitando en nuestro programa. Entonces, bien, pensémoslo de esta forma. Si tenemos, por ejemplo, una estructura de datos que más adelante se los voy a mostrar con un programa, si nosotros definimos todos nuestros elementos que vamos a utilizar de forma estática, va a ocupar mucho más memoria en nuestro sistema, en nuestra computadora, que si vamos nosotros tomando poco a poco del heap la memoria que vayamos requiriendo, conforme la vayamos utilizando. De igual forma, siempre que utilicemos memoria dinámica, es recomendable irla también cediendo al sistema, liberándola. ¿Para qué? Para poderla tener disponible hacia otras variables. Bueno, teniendo claro esto, podemos continuar cómo el lenguaje C hace referencia a los tipos de datos básicos. Bueno, como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos las estructuras básicas del lenguaje C. El primero de ellos, el carácter con signo, va de un rango de menos 128 a 127. Como pueden ver, solamente consume un byte en memoria. Y bueno, además de él está lo que es el unsigned char, que va del 0 al 255. Esta representación, como pueden ver, solamente contempla los números positivos. Con esto nosotros podemos representar lo que es la tabla del ASCII extendido, con los caracteres especiales. Ambos son los que pesan un byte de memoria. Después tenemos lo que es el short signed int. Este elemento simplemente consume 2 bytes. Y bueno, para una representación, para una mantisa mayor, tenemos lo que es el unsigned short, unsigned int. Este va hasta 65.535. Ambos consumen 2 bytes. Después de él tenemos lo que es el signed int. Bueno, como pueden ver aquí, tanto el int como el short, estos tipos de datos, ambos consumen la misma cantidad de memoria y la misma representación. ¿Esto por qué es así? Bueno, al final de terminar los números les voy a decir por qué. Después tenemos lo que es el long, que es una representación de 4 bytes. Estos son 32 bits. Con él podemos representar números muchísimo más grandes, como podemos darnos cuenta. Su mantisa es mucho mayor. Después de él tenemos lo que son los números para punto flotante. Después sigue lo que es el double. Como podemos ver, su nombre viene de que es el doble del número de bytes, y de igual forma la representación que el número float. Y por último, en casos muy específicos, muy especiales, se utiliza lo que es el long double. Esto es para no perder datos, cifras en programas que lo necesiten, ¿no? Que manejen números realmente grandes y
Y bueno, para no perder esa información. Esto que les mencionaba de por qué son iguales, esto es porque el tamaño de las estructuras va a variar dependiendo del compilador que nosotros utilicemos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya cuando se busca una optimización de nuestros programas. De igual forma, es de suma importancia el tamaño de estas estructuras para nuestro caso de definir lo que son programas estáticos y programas dinámicos. Bueno, ahora pasemos a lo que sería un programa en el lenguaje C. Bueno, conociendo ya las estructuras básicas, podemos pasar a representarlos en el lenguaje de programación C. Aquí ya tengo en CodeBlocks dos programas para poder ver la eficiencia de lo que es la memoria dinámica. Voy a explicarlo. El primer elemento es una estructura llamada números que va a constar de 8 variables básicas de tipo double. Si recuerdan, el double mide 8 bytes. ¿Qué quiero generar con estos programas? Pues más que nada es solamente espacio, para que se note la diferencia de un programa estático que maneja memoria estática a un programa que maneja memoria dinámica. Entonces, bueno, ya que definí esta estructura, después estoy definiendo otra estructura que va a contener a su vez lo que son 9 valores, 9 estructuras de tipo números. Bueno, como ya les dije, el objetivo de esto es simplemente generar espacio en memoria. Ahora sí, paso ya a la parte del main. Y bueno, como podemos ver aquí en el main, estoy creando de forma estática. ¿Cómo me doy cuenta que son estáticos? Pues muy fácil, porque simplemente no son apuntadores. Así de sencillo. Si nosotros definimos, como por ejemplo, yo definí las variables de tipo double arriba, en este caso un int hola, por ejemplo, aquí ya estoy reservando en mi pila, en mi stack, 4 bytes para manejar datos de tipo entero y voy a referenciarlos a través de la variable hola. De esta forma, yo ya estoy reservando desde el inicio de mi programa, antes de que ocurra otra cosa, o bueno, que pase a hacer alguna instrucción, ese espacio en memoria, esos 4 bytes ya van a estar reservados. Entonces, bueno, en este caso de la estructura, tengamos en cuenta que, por ejemplo, aquí, var1, que es mi variable del tipo struct completo, va a tener a su vez esta 10 valores. Va a tener ¿cómo se llama? Este número de estructuras que a su vez se van a conformar de 8 variables de tipo double. Si se dan cuenta, es una estructura bastante grande. ¿Por qué? Porque contiene estructuras y a su vez contiene doubles. Entonces, bueno, yo aquí en este caso estoy definiendo también 10 variables que, de tipo struct completo. Entonces, bueno, esto va a generar un espacio considerable que, bueno, a un programa, ¿no? Que, por ejemplo, Google Chrome o programas grandes, pues no es algo tan significativo. Sin embargo, para nuestros fines es suficiente. Y bueno, solamente voy a imprimir después un mensaje y ya, ¿no? Termina mi programa. Ok, bueno, de ahí voy a pasar a lo que es dinámico, el cual también las definiciones de las estructuras es exactamente lo mismo. Mi primera estructura números contiene 8 variables de tipo double, recuerden que cada una son 8 bytes, y que a su vez va a estar contenido de otras 10 estructuras de las que contienen los double, que se va a llamar igual, struct completo. Y bueno, ahora sí, aquí viene la diferencia. En mi programa principal, main, como podemos ver, yo estoy definiendo en este caso apuntadores. Bueno, si bien recuerdan lo que es la definición del apuntador, un apuntador no es más que un elemento que va a estar definido en la base de la memoria designada a nuestro programa, que va a apuntar, o sea, a señalar un espacio en memoria determinado. Y bueno, si alguna vez se han preguntado, ¿por qué nosotros definimos los apuntadores a un tamaño especificado, a un tipo de dato específico? Pues es por lo mismo que ya les había mencionado, acerca de los tipos de datos básicos, ¿no? Y su tamaño diferente. Por ejemplo, si yo creo un apuntador de tipo flotante, en este caso float promedio, bueno, es un apuntador
y luego yo creo, por ejemplo, una variable estática que se va a almacenar en la pila de tipo carácter, por ejemplo, carácter nombre. Si recuerdan bien, el carácter es de 1 byte, ese es su tamaño definido. Y un tamaño flotante es de 4 bytes. Entonces, el compilador, si nosotros hacemos una asignación directa, por ejemplo, promedio va a ser igual a la dirección de nombre. Esto me va a causar un error en tiempo de compilación. ¿Por qué? Porque esto no es posible, ya que las variables tienen tamaños diferentes. Entonces yo estoy diciendo que voy a apuntar a un espacio en memoria designado de 4 bytes, cuando en verdad lo que yo estoy señalando directamente es un espacio en memoria de un solo byte. Y bueno, si yo hago la asignación, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque voy a estar desperdiciando espacio. Ok, por eso es que es importante siempre definir del mismo tamaño, del mismo tipo de dato, y yéndonos más estrictamente a tamaño, el tipo de dato que nosotros vamos a señalar con el que es el tamaño en memoria definido. Entonces, bueno, ahorita voy a quitar esto, no es importante, lo voy a dejar solamente así, con nuestros apuntadores de tipo struct completo. Voy a mandar solamente un mensaje a pantalla y va a ser todo lo que va a hacer este programa. Entonces, bueno, podemos compilar nuestros programas y muy bien. Ahora, para que se vea la diferencia en cuanto a memoria, lo que voy a hacer es correrlo, pero a partir del programa ejecutable, autoejecutable, que nos genera CodeBlocks. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es ejecutarlo. Aquí tenemos nuestro programa estático corriendo, ¿no? Y bueno, voy a ejecutar lo que es el dinámico. Aquí tenemos ambos corriendo en memoria. Ahora lo que voy a hacer es abrir el administrador de tareas de Windows. Y aquí tenemos. En este caso, como pueden ver, pues son programas demasiado sencillos, ¿no? Realmente no estoy ocupando una cantidad grande de memoria. Sin embargo, sí es posible darnos cuenta de la diferencia que les estoy mencionando. Por ejemplo, aquí estático, mi programa estático, que si se dan cuenta es el que define las variables de tipo estático, está consumiendo 760 kilobytes de memoria en RAM, y dinámico, en este caso, consume 772. Hay que tener en cuenta que, bueno, obviamente el sistema operativo define cuánta RAM, son otros parámetros, ¿no?, que los mismos compiladores utilizan, pero bueno, nos podemos dar cuenta con este muy sencillo ejemplo la diferencia significativa, en este caso, de solamente 4 kilobytes de nuestros programas. Ahora, ¿se imaginan, por ejemplo, un programa como MATLAB o bueno, algún otro programa grande, que es realmente pesado, que utiliza, no sé, alrededor de miles de variables, que utiliza muchos programas fuente y otras cosas, que maneja solamente variables de tipo estático? Pues se consumiría toda nuestra RAM. Esto sería imposible. No es una buena práctica de programación. Ya cuando se programa de forma más completa, cuando no son programas tan sencillos, el utilizar la memoria estática. Por eso es importante utilizar la memoria dinámica. Y bueno, ahora vamos a ver las funciones que tenemos definidas para el manejo de memoria dinámica en C. Voy a cerrar este programa de aquí, el administrador de tareas. Terminaré mis dos programas de prueba y podremos comenzar a hacer un programa nuevo. Ok, lo primero que hay que hacer es incluir las librerías. Voy a guardarlo también. Ajá. Y bueno, voy a incluir primero la librería estándar, que es necesaria para poder utilizar el manejo de entrada-salida. stdio.h. Voy a generar mi main. Y su return de una vez. Bueno, entonces,
Ahora sí, un error muy común en la programación es de que al utilizar ya lo que es la memoria dinámica, nos olvidemos definir los espacios en memoria que se van a utilizar y simplemente queramos meter datos. Eso es un error muy común cuando, bueno, los principiantes de programación quieren utilizar lo que es ya la memoria dinámica. Porque, bueno, nosotros podemos definir un apuntador que se llame, por ejemplo, número, ¿no? Número, ahí está. Y bueno, aquí ya tengo un puntero a un espacio en memoria de tipo entero. Hasta ahí todo va bien. Sin embargo, ¿qué pasa si yo ya quiero comenzar a trabajar y simplemente digo que al espacio donde me apunta número sea igual a 42, por ejemplo, ya, un valor entero numérico? Esto me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque no he definido yo un espacio designado como tal para poder almacenar ese valor. Entonces, si yo hago ya una impresión a pantalla de ese valor, por ejemplo, print %d, de que vamos a imprimir un valor entero, coma, número, ¿no? Bueno, lo que contiene número. Si no, me va a imprimir la dirección. Si nosotros no ponemos el asterisco antecedido al nombre del apuntador, nos va a imprimir la dirección donde se... Bueno, el valor que se encuentra en la dirección. Ok, entonces, bueno, si yo hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos, compilamos. Sintácticamente no tenemos ningún error. Pero si nosotros lo ejecutamos, ahí está el problema. Obtenemos un error. Y bueno, nuestro programa, como podemos ver, no retorna 0, sino que tiene un código de error. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de decir. Nosotros definimos un apuntador, sí, vamos a manejar memoria dinámica, pero no hemos designado ese espacio en memoria donde se va a almacenar ese entero. Para eso tenemos lo que es la función malloc. Entonces, bueno, ¿cuál es la estructura básica de malloc? Primero, va a retornar un puntero de tipo void. ¿A qué se refiere esto de un puntero de tipo void? Pues no es más que un puntero genérico. ¿Por qué? Porque malloc sirve para guardar tanto un tamaño de un entero, un flotante, un carácter o cualquier otra estructura. Entonces es necesario nosotros que lo pasemos al tipo de dato que vamos a utilizar. Bueno, primero voy a poner que ese espacio que malloc me va a dar lo voy a guardar en mi variable número, que es la que yo quiero, donde voy a almacenar valores. Entonces número va a ser igual a, bueno, vamos a poner primero malloc, la función malloc, y lo que malloc recibe es un tamaño en bytes que voy a necesitar. Para eso nosotros podemos auxiliarnos, bueno, lo que yo quiero es un entero, ¿no es cierto? Entonces para eso podemos auxiliarnos de la función sizeOf. Todas estas funciones se encuentran, cabe resaltarlo, en la biblioteca estándar de C, por lo tanto no es necesario incluir más. Entonces la función sizeOf nos va a regresar de tamaño en bytes el que nosotros le indiquemos. En este caso, un entero. En este caso, yo lo pongo así. También pude haber puesto un 4 directamente, sí. Pero bueno, esto nos da la facilidad de que sizeOf nos va a regresar directamente el tamaño que nosotros queramos. Eso lo va a cachar malloc, y malloc a su vez se lo va a asignar a un puntero. Ahora, lo que les había mencionado, malloc retorna un puntero genérico. Es necesario entonces nosotros indicar que lo vamos a guardar en un tipo entero. Un puntero de tipo entero. Quiero que me lo transforme a un puntero de tipo entero. En este caso, al primero hacer la función, bueno, al mandar a llamar la función malloc, ya voy a poder almacenar como tal en mi variable número ese espacio reservado en memoria. Y ahora sí, al espacio de memoria reservado por número voy a asignar el valor 42 y posteriormente imprimirlo. Entonces, bueno, compilamos, no tenemos ningún error sintáctico y lo ejecutamos. Y como podemos ver, en este caso, obtenemos ya el 42 aquí. Y bueno, principalmente estas son las cosas básicas. Como podemos ver, es muy sencillo utilizar memoria dinámica y son buenas prácticas de programación. Cuando ya se hacen programas muy grandes, es muy preferente utilizar memoria dinámica. ¿Por qué? Porque de esta forma
nosotros no vamos a acabar con nuestra memoria RAM disponible y podremos definir otras variables. Por ejemplo, bueno, también lo que les había mencionado al inicio, antes de que se me olvide. Aquí al final, después debemos liberar ese espacio en memoria con la función free. Aquí está, también se encuentra en la biblioteca estándar. Y free regresa, bueno, va a ceder al sistema el espacio que nosotros le indiquemos, en este caso, número. Con esto estamos asegurando que liberamos nuestro espacio en memoria. Bueno, si lo compilamos y lo corremos, como podrán ver, no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque esto se ejecuta después de la impresión en pantalla. Y bueno, esto es todo por este video tutorial. Espero les haya servido. Recuerden que en Proteco estamos para servirles. Estamos en el edificio Q de la Facultad de Ingeniería, segundo piso, donde podemos ayudarles en asesorías. Recuerden que tenemos los cursos intersemestrales. Y bueno, cualquier cosa pueden contactarme, pueden ir ahí al cubículo con cualquier becario, sin ningún problema le ayudaremos en las dudas que tengan acerca de sus proyectos o tareas. Para eso estamos. Y bueno, espero será todo. Hasta luego, hasta la próxima.